de vuelta con más de Next Noticias y a continuación vamos a hablar de esta situación polémica que se ha creado a partir del rechazo por parte de Panamá para la designación del embajador de México en nuestro país, Pedro Salmerón. Para eso se encuentra con nosotros la experta en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Ana Campos. Bienvenida a Next Noticias. Muy buenas tardes, Madeleine. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que este ha sido un tema desde el mes de diciembre, básicamente, que ha estado dando vueltas en redes sociales más que nada, desde los colectivos feministas en México, y bueno, hemos tenido una respuesta por parte de la señora embajadora en el mes de enero que no fue muy agradable para el presidente Andrés López Obrador. Planteemos primero lo que está ocurriendo. El señor Pedro es acusado por acoso en su país. Se llega esta información incluso a Panamá. En redes sociales, como lo mencionas, pues se llegó a ver publicaciones respecto a este tema que exigían y pedían un poco que se rechazara esta designación. La canciller lo rechaza y recibe también unas declaraciones bastante difíciles y un poco controversiales por parte del presidente de México. ¿Qué opinas primero de esa respuesta por parte del presidente mexicano? Bueno, inicialmente debemos indicar que la señora canciller en su momento, el 25 de enero, envía una nota solicitando al presidente López Obrador que reconsidere la decisión o la designación del señor Pedro Salmerón en consideración a la situación social que se estaba presentando en México, donde colectivos feministas, como mencioné anteriormente, habían realizado marchas y protestas en contra de la designación y de hecho habían solicitado al Estado panameño que no se aceptara la designación de este señor como embajador en la República de Panamá. En este sentido, es el 30 de enero que el señor Salmerón renuncia al cargo de designación de embajador en el Estado panameño y pues el 2 de febrero se da básicamente lo que es el nombramiento de la señora Jesús Rodríguez. Realmente no había anteriormente una investigación como tal, según lo que aparece en redes sociales y en los noticieros. No existía una investigación abierta al señor Salmerón, pero sí existían pues voces sociales diciendo y reclamando justicia en base a acosos o a supuestos acosos que había realizado el historiador Pedro Salmerón. Ante esto, pues, evidentemente el presidente Andrés López Obrador no tomó en agrado las declaraciones o la solicitud por parte de la canciller panameña y pues tuvo unas comunicaciones un poco groseras, diría yo, sí, hacia la canciller. Y realmente esto es lamentable, Madeleine, porque genuinamente en relaciones internacionales todo se basa en la reciprocidad y el respeto entre los estados. Porque si bien es cierto, el Estado panameño asume la designación que hace el Estado mexicano de todo su personal diplomático, pero también tiene el derecho de no asumirlo. Claro. También tiene el derecho de rechazar estas designaciones. ¿Y rechazarlas por qué? Porque al final se trata de soberanía jurídica del Estado panameño. O sea, nosotros como Estado tendemos, en base a las relaciones internacionales, a la Convención de Viena de 1961, a decir, bueno, se van a establecer y se van a reconocer los espacios para las embajadas y los organismos internacionales, pero también como Estado tenemos derecho a decidir si nosotros aceptamos o no la designación de un embajador. Y el artículo 4 de la Convención de Viena de 1961 hace referencia que incluso cuando el Estado acreditante, en este caso el Estado receptor, que es el Estado panameño, decidiera no aceptar la designación de un embajador, ni siquiera tiene que dar explicaciones al Estado emisor de esta misión diplomática del por qué no se acepta esta designación. Claro, entonces el convenio de Viena pues habla de que el país lo puede rechazar, no tendría que explicarlo, pero ¿qué tan típico es que se rechace una designación de embajador? ¿Suele pasar comúnmente o no pasa? No es tan común, digamos que es un hecho atípico. Okay. Hay algunos estados pues que de repente por el tipo de estados en que desarrollan su política internacional, pues sí tienen algunos requerimientos especiales, pero volvemos al tema de la soberanía jurídica. Cada Estado tiene derecho a establecer sus mecanismos y sus políticas de admisibilidad a la misión diplomática en general. En este caso, pues el Estado panameño le solicitó al presidente López Obrador que reconsiderara la decisión y pues esto produjo la designación de la señora Jesús Rodríguez, que actualmente ella se encuentra como suplente de senador por el partido Morena, que es el partido del presidente López Obrador. Correcto.
Sin embargo, el día 2 de febrero justamente fue, digamos que por el PAN, el partido PAN, pues rechazó esta designación. Entonces ahorita están pendientes de esa designación. Y pues en realidad sí, es bastante atípico que esto se dé, pero vuelvo e insisto en que es un tema de soberanía jurídica de los estados. Cada estado tiene derecho a asimilar o aceptar una misión diplomática o a no aceptarla. Ahora, Ana, como experta en Derecho y Relaciones Internacionales, ¿qué opinas de la respuesta por parte de Panamá? ¿Debió ser más enérgica a estas declaraciones del presidente de México o pues se manejó de una manera correcta? Definitivamente que la señora canciller es una diplomática de carrera, tiene mucho conocimiento en temas de relaciones internacionales y considero que la forma en que ha manejado la situación ha sido oportuna, porque hay algo que entrever en toda esta situación, Madeleine. Esto genuinamente, si bien es cierto, el señor Salmerón no se encontraba bajo una investigación como tal, y hay colectivos que dicen, oye, pero ¿cómo Panamá rechaza si realmente no existía una condena, no existía ni una querella contra esta persona? Pero genuinamente había un requerimiento social. Y Panamá, como signatario de las convenciones en materias de derechos humanos, la Convención Americana de 1970 de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará sobre la prevención y erradicación de la discriminación contra la mujer, definitivamente pues tiene que asumir en sus acciones, porque también la Convención Americana de Derechos Humanos solicita a los estados que los servidores públicos no solamente apliquen en resoluciones lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, sino que en su actuar frente a los otros estados. Y en este sentido, pues definitivamente, uno, tenemos que ver que el tema de las designaciones tiene que ser por mutuo consentimiento. Y en este punto, pues definitivamente la señora canciller decidió que esto no se diera y que no se diera por un requerimiento social. Segundo, consideró la señora canciller en este punto, pues la Convención Belém do Pará, aplicando lo que se llama el control convencional, que es un requerimiento que se nos ha hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que los funcionarios del Estado apliquen pues sus consideraciones en materias de derechos humanos, y yo creo que la señora canciller ha hecho una consideración muy importante al decidir pues que en base a un requerimiento social, pues no aceptar esta designación en materia pues de embajador. Ahora, se designa a Jesusa Rodríguez como la embajadora de México en Panamá, pero un partido político del Senado la rechaza y ellos mencionan que ella no tiene el perfil para ser la embajadora en nuestro país, que ella no tiene los méritos para hacerlo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil de un embajador? ¿Cuáles esos requisitos que debe tener una persona para poder ser el representante de su país en otro? Muy importante tu pregunta, Madeleine, porque ahí nos vamos entonces al derecho interno de cada estado. En este punto, los Estados Unidos mexicanos tienen una ley de servicio exterior y en su artículo 20 establece: para ser designado embajador o cónsul general se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. Los mexicanos por nacimiento, a los que otro estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia a la otra nacionalidad. Esto que nos lleva a que definitivamente la norma tiene un vacío que le permite al partido PAN establecer o decir, bueno, es que la persona no cumple con los méritos para representar nuestro estado pues en otro estado. Al final es una decisión de cada estado designar a la persona que le va a representar sus mejores intereses en otro país, pero es una decisión a nivel interno. Ok, entonces tendríamos que esperar al final si en México aprueban por fin a la señora Jesusa Rodríguez para ver la decisión que tomaría nuestro país de aceptarla o no. ¿Sabes si en este momento se tiene pues alguna acusación o alguna manera en la que ella no podría ser aceptada en nuestro país? Bueno, hay organizaciones pro familia que en este momento están solicitando a la señora canciller que rechace el nombramiento de la señora Jesusa Rodríguez por ella encontrarse en un matrimonio pues con otra mujer. Realmente pues es un tema
que tendrá que ver la canciller en su momento. Sin embargo, no considero que esto sea pues un punto que defina un nombramiento de un servidor de un Estado en otro, porque recordemos que los embajadores al final son servidores públicos del Estado y que es una decisión de cada Estado, como reitero siempre, nombrar a la persona que ellos consideren, y eso se tiene que respetar. Sí, porque en redes sociales veíamos de inmediato pues ciertas acusaciones por alguna orientación sexual o porque sea feminista o porque sea activista. Entonces, quería consultar si esto era una base o podría ser algo que afectara la designación de la señora Jesús Rodríguez como embajadora en nuestro país. Para usted, no. Volvemos a la Convención Belém do Pará de 1994, que reconoce pues la prevención y la erradicación de todo tipo de discriminación contra la mujer, y creo que más allá de eso también hay otras convenciones en materia de derechos humanos que obliga al Estado panameño a no generar ningún tipo de discriminación claro. por sexo, por nada, claro. por ningún tipo de orientación sexual. Incluso la Constitución política tampoco nos permite hacer ese tipo de discriminación. Yo creo que sin duda pues el Estado panameño está trabajando mucho en lo que es la asimilación progresiva de los derechos humanos. Hay muchos colectivos sociales que están apoyando este fortalecimiento de las instituciones en materia de derechos humanos a nivel de la estructura general del Estado, y creo que es importante pues que se siga poniendo en práctica lo que es el control de la convencionalidad o la aplicación por parte de los servidores públicos de los derechos humanos de forma efectiva, como lo ha hecho la señora canciller. Claro, ya para finalizar, Ana, quería consultarle, en nuestro país, ¿cuáles son los requisitos que se manejan para hacer esta figura de embajador o cónsul internacionales? ¿Quiénes podrían representar a nuestro país en otros? ¿Son más o menos los mismos requisitos que tiene México, por ejemplo? Sí, más o menos son los mismos requisitos, y recordemos que al final Panamá cuenta pues con una escuela diplomática en la cual pues se establecen algunos parámetros para poder pasar o aspirar a este tipo de cargos en el servicio exterior. Pero sin duda también sigue siendo una decisión que tiene que tomar el presidente en conjunto con la ministra de Relaciones Exteriores para establecer la mejor designación y la mejor representación del Estado panameño pues en el exterior. ¿Y suele ocurrir en nuestro país que se designen a personas de carrera? No suele ocurrir. No suele ocurrir. La verdad no es tan común. Okay. Siempre en las embajadas va a haber personal diplomático, pero no necesariamente todo el personal que es embajador o es cónsul está en carrera diplomática. Sí, creo que ha sido una queja que han llevado pues, los profesionales en esta área desde hace muchos años. Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias, Maylin. Saludos.